De manera general, los proyectos que se desarrollan en nuestro país se podrían clasificar en tres tipos: los proyectos públicos, los privados y los mixtos, todos ellos con relación a las fuentes de financiación de recursos. Primero, los proyectos públicos pueden entenderse como proyectos de inversión pública, asociados con la generación y mejora de capacidades sociales y económicas de las comunidades en los ámbitos nacional, sectorial, territorial y de entidad. También pueden ser proyectos de ley asociados con los procesos de gobernanza que desarrollan los gobiernos nacional, departamentales y municipales. Los proyectos de inversión pública son definidos y regulados mediante el Decreto 2844 de 2010. Los proyectos privados son proyectos liderados por gremios y organizaciones en los diferentes sectores económicos, proyectos de empresas con y sin ánimo de lucro, y los proyectos personales o de vida. Los proyectos mixtos, también conocidos como alianzas público-privadas, APP, son instrumentos de vinculación de capital privado y público que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados. Algunas de las diferencias entre los proyectos públicos y los proyectos privados son: respecto al beneficio, los proyectos públicos buscan maximizar el beneficio social de una comunidad o población, mientras que los privados buscan maximizar sus propios beneficios, el de los socios o accionistas. Respecto a la rentabilidad, en los proyectos públicos, la rentabilidad se entiende como el nivel de beneficio social y económico que se logra en una comunidad. En los privados, la rentabilidad es de tipo financiero. Respecto a la participación, en los proyectos públicos se considera la decisión y participación de la comunidad en sus procesos de preinversión, ejecución y seguimiento. En los proyectos privados casi nunca se considera la comunidad y prima la participación y decisiones del equipo de proyecto y patrocinadores. Respecto a la normativa, en los proyectos públicos se consideran elementos de ley en materia de contratación ambiental y de gestión, mientras que los privados se rigen por una reglamentación interna y manuales de ética propios. Respecto a la rendición de cuentas, en los proyectos públicos se rinde cuentas ante los órganos de control y la comunidad en general, y en los privados se hace ante la asamblea de accionistas o patrocinadores. Marco normativo para los proyectos en Colombia. En Colombia se ha establecido un esquema de gestión en el que los proyectos son la base para el desarrollo y materialización de los planes y para la asignación de recursos de inversión pública. El marco normativo que promueve el trabajo por proyectos parte de la Constitución Política de 1991, de donde podemos destacar los siguientes artículos. Los artículos 339 y 342, en los que se establece la necesidad de contar con un plan de desarrollo, en el que se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal. El artículo 343 establece la necesidad de contar con sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión. El artículo 361 determina que los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. Por su parte, la Ley 152 de 1994 reglamenta lo referido en el artículo 342 de la Constitución, estableciendo los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo del país y territoriales, los planes de acción que operativizan, los de desarrollo y el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional como instrumento para el registro de los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación. En el Departamento Nacional de Planeación, cae la responsabilidad de establecer la normativa, las metodologías, la asistencia, los recursos y la instrumentación necesaria para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de inversión pública. El Departamento Nacional de Planeación
ha establecido la estructura de planificación pública en los diferentes niveles, partiendo de una visión de país y pasando por los diferentes planes de desarrollo, o plan rector macro, sectoriales para los diferentes sectores socioeconómicos e institucionales de las instituciones y organizaciones públicas centrales y territoriales, hasta llegar a los programas que agrupan los diferentes proyectos de inversión, siendo estos últimos los responsables de la materialización de las iniciativas de desarrollo planteadas en los planes. El Departamento Nacional de Planeación define la inversión pública como el conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de necesidades de la población, mediante la producción de bienes y prestación de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos o prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine claramente un cambio favorable respecto de las condiciones previas con la aplicación de estos recursos y en un tiempo determinado. De acuerdo con el Decreto Nacional 2844 de 2010, los proyectos de inversión pública son definidos como un conjunto de actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. En este sentido, la Universidad de Antioquia puede participar y lo ha venido haciendo, presentando proyectos de inversión pública ante diferentes fuentes de financiación estatales. Las principales fuentes de financiación de proyectos de inversión pública en nuestro país son el Sistema General de Regalías, regulado por el artículo 360 de la Constitución Política de 1991, la Ley 1530 de 2012, y la Resolución 0252 de 2012. Está constituido para distribuir los ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables y que se asignan mediante proyectos de inversión acordes al Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. El Sistema General de Participaciones, regulado por los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 715 de 2001, está constituido por los recursos de la Nación para la financiación de servicios de educación, salud y recursos para el agua potable y saneamiento básico. Los recursos ordinarios de los entes territoriales establecidos a partir de la Ley 60 de 1993, el Decreto Ley 2132 de 1992 y la Ley 57 de 1989 sirven para desarrollar los proyectos de inversión de los planes territoriales y de las propias instituciones. Los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, resultante de la reforma tributaria de 2012. Estos recursos están regulados por la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1075 de 2015 y sirven para financiar proyectos de las instituciones de educación superior en diferentes líneas de acción establecidos por el Ministerio de Educación Nacional periódicamente. Finalmente, los recursos propios de los que disponen las instituciones públicas para la financiación de sus proyectos. En el último módulo del curso se ahondará en los proyectos que se presentan ante estas fuentes de financiación. Como punto de partida para trabajar proyectos en la Universidad de Antioquia, los empleados universitarios deben tener como base el Estatuto General Universitario, en el que se encuentra plasmado el principio institucional de planeación, que establece que la universidad se rige por un plan de desarrollo general diseñado para un periodo de tiempo variable y por planes y proyectos específicos para cada unidad académica. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento calificado de evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de calidad académica y administrativa de la institución. La evaluación se hace con la participación de las personas comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo institucional. La estructura de despliegue de los procesos planificativos en la Universidad de Antioquia inicia con un plan marco decenal, denominado Plan de Desarrollo Institucional, que establece las apuestas y estrategias de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad generales de la institución. El Plan de Desarrollo Institucional se despliega en planes de acción institucionales trienales,
que corresponden con los periodos de gobierno rectorales y que integra los respectivos planes de las vicerrectorías y direcciones de la Administración Central. Articulados con los planes de acción y de desarrollo, las dependencias académicas se comprometerán con sus propios planes de acción, que materializarán a través de programas y proyectos. Finalmente, todos los planes deberán orientarse a la formulación y gestión de programas y proyectos. Son los proyectos, entonces, los responsables de materializar las orientaciones institucionales en los ámbitos académico y administrativo de la alma mater. El Acuerdo Superior 255 de 2003, por el cual se establece el Reglamento de Planeación, dice que los programas son el conjunto de proyectos con comunidad de propósitos que se estructuran con el fin de materializar el plan de acción institucional y los correspondientes planes de acción de las dependencias. Los proyectos son el conjunto de acciones articuladas que exigieren la erogación de recursos con el fin de resolver un problema o satisfacer una necesidad claramente identificada en un periodo determinado. En la Universidad de Antioquia son múltiples los tipos de proyectos que se manejan, todos ellos dependiendo de factores como el impacto, el objeto o la función que tengan. No obstante, no existe una clasificación oficialmente establecida. Sin embargo, para el caso de este curso, se podrían considerar los siguientes. Primero, de acuerdo con la cobertura o impacto de los proyectos. Proyectos institucionales, proyectos transversales que impactan a todas las unidades de gestión académicas o administrativas. Proyectos de unidades, proyectos específicos o de interés particular de una dependencia. Los proyectos que surgen del plan de desarrollo normalmente son considerados institucionales. Segundo, de acuerdo con el objeto. Proyectos académicos orientados a asuntos propios de la docencia, investigación y extensión. Proyectos culturales, proyectos de desarrollo cultural con la comunidad universitaria o fuera de la institución. Proyectos sociales, proyectos de impacto social en pro de la mejora de las condiciones de vida de comunidades de interés. Proyectos de inversión, proyectos orientados a incrementar, conservar o mejorar el acervo de capital físico y estructural de la universidad. Finalmente, encontramos los proyectos específicos de las funciones misionales, administrativas y complementarias de la universidad, tales como proyectos de docencia, investigación, extensión, bienestar, regionalización, internacionalización, gestión, etc. En la Universidad de Antioquia, los proyectos de inversión son aquellos orientados a incrementar, conservar o mejorar el acervo de capital físico y estructural de la universidad. Son también llamados proyectos de soporte institucional y se orientan a mejorar capacidades y recursos. El Acuerdo Superior 255 de 2003 considera como inversiones principalmente la construcción, adecuación y conservación de planta física, la adquisición de terrenos, edificios, equipos, muebles, enseres, material didáctico, nuevas tecnologías, material bibliográfico, redes de telecomunicaciones e informática, software, herramientas y elementos de laboratorio. La realización de estudios de preinversión, estudios de gestión, programas ambientales, formación y capacitación de personal. En este orden de ideas, es en los proyectos de inversión de la Universidad de Antioquia en donde se enfocará nuestro curso.